Reporte 100 a través de Estéreo 100 y le comentábamos desde el día de ayer sobre la discusión que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador con el Instituto Nacional Electoral, luego de que el pasado domingo el Tribunal Electoral decidiera que era el INE, el Instituto Nacional Electoral, quien decidiría las restricciones que se podrían aplicar durante la campaña electoral que estará vigente desde el 4 de abril y hasta el 2 de junio para el presidente López Obrador y sus mañaneras, es decir, cómo será que estas conferencias que se realizan diariamente desde Palacio Nacional no violen las leyes electorales ni tampoco estén pues generando un desequilibrio en la materia electoral. Y luego de que se anunciara que estas restricciones serían que el presidente López Obrador, entiendo yo, y ahorita vamos a saber si es así, que desde sus canales institucionales, es decir, por ejemplo, su canal de YouTube, transmitiera íntegra la conferencia, es decir, no puede transmitirla íntegra. Eso es lo que dijo el Instituto Nacional Electoral. Posteriormente, el presidente López Obrador acusó al INE de censura, pero después el consejero presidente de este instituto, Lorenzo Córdoba, salió a decir que de ninguna manera, porque esto no se trataba de una cancelación de las conferencias, sino una restricción para que estas conferencias no puedan ser transmitidas de manera íntegra. Y en medio de este debate, pues la opinión pública se ha dividido. Hay quienes apoyan pues la postura del presidente López Obrador y por el otro lado quienes están de acuerdo con que el árbitro electoral sea quien regule de qué manera sí se puede o no se puede llevar a cabo esta conferencia matutina. Y para hablar de este tema, le agradezco mucho que nos tome la llamada este día a la consejera del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala. Claudia, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Tirso. Me da mucho gusto saludarle y a la ciudadanía del estado de Hermosillo. Muy buenos días. Igualmente, Claudia, gracias a usted por tomar la llamada. Claudia, explíquenos, según lo que hemos aquí socializado en el auditorio, es la idea de que realmente no es una cancelación, lo decía el consejero presidente Lorenzo Córdoba, sino que la conferencia matutina no se podrá transmitir de manera íntegra. ¿A qué se refieren con que no se va a poder transmitir la conferencia de manera íntegra? A ver, Tirso, mire, yo creo que aquí tenemos que tener claro que hay una disposición constitucional, el 41 de la Constitución, que dice que durante las campañas electorales se debe suspender la difusión de la propaganda gubernamental y hasta el día de la jornada electoral. Esto es importante porque no es un asunto nuevo. En el tribunal se ha dicho que este tipo de ejercicio de comunicación que se hace en las conferencias matutinas tiene una característica que es ser propaganda gubernamental. Esto lo encuadra, por supuesto, en la prohibición de difundirse durante el periodo de campaña. Así lo dice la Constitución, así lo ha catalogado el tribunal, porque ¿qué caracteriza la propaganda gubernamental? Que se den informes, que se dé avances de los logros de gobierno. Y para proteger el principio de equidad en la contienda electoral, pues se hace esta prohibición de difundirla. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en consideración, porque es un ejercicio de información que siempre se está presentando en los medios de comunicación, y hay una salvedad en los temas de salud, en los temas de protección civil, en temas de emergencia, se puede informar desde el gobierno. Ahora, en radio y televisión, los partidos políticos tienen derechos, y esos derechos es a disponer del tiempo del Estado. Ese tiempo del Estado lo administra el INE y se hace un pautado y tienen derecho a que sus spots se posicionen. Entonces, la conferencia en radio y televisión, cuando hablamos de manera continua, es que se va a dar una cobertura noticiosa nada más. No se puede estar transmitiendo durante ese periodo que la Constitución prohíbe. Esto es importante. No se van a dejar de realizar las conferencias matutinas, simple y sencillamente que para efectos de radio y televisión en el tiempo de campaña y hasta el día de la jornada electoral, la Constitución dice que se debe de suspender su difusión. Y esto es importante que lo tengamos porque los medios de comunicación
como es el ejercicio de este tipo de conferencias matutinas, pues podrán seguir dando los hechos noticiosos, pero lo que sí no se puede hacer es una difusión en los medios de comunicación durante ese periodo. Es decir, Claudia, y corríjame si estoy equivocado, entiendo que el proceso, la campaña electoral abarcará del 4 de abril al 2 de junio. En ese periodo, el presidente López Obrador entonces no podrá transmitir en sus canales, por ejemplo, como lo hace a través de YouTube, en el canal de la presidencia, o en su mismo canal de YouTube de Andrés Manuel López Obrador, que ese es el nombre, pero por ejemplo, medios de comunicación podrían replicar, o sea, es decir, si un reportero que se encuentre en vivo durante la durante la conferencia, podría transmitir en vivo desde su celular a través de una plataforma de un medio de comunicación, pongámosle el nombre que usted se le venga a la mente. Se transmite normalmente el hecho noticioso y es muy cotidiano que se haga a través de los medios de comunicación. Dan a conocer lo que está pasando en la conferencia matutina. Lo que pasa es que no se puede transmitir de una forma en radio y televisión, porque esa es la prohibición que tenemos. Si vemos el artículo 41 constitucional y el artículo 134 constitucional, que da las características de qué es una propaganda gubernamental. Entonces sí, los medios de comunicación van a tener la posibilidad de acudir como normalmente acuden a la realización de la conferencia matutina, de tener la cobertura noticiosa que se da a través de la información que se posiciona ahí. Lo que no se puede hacer, según lo establece la Constitución, es una difusión de propaganda gubernamental durante el tiempo de campañas, que como bien lo dice usted, Tirso, el 4 de abril empieza el periodo de difusión de campañas hasta 3 días antes de la jornada electoral. Ahora, Claudia, le preguntaría, por ejemplo, los días martes, el presidente titula su conferencia como El Pulso de la Salud, y quienes son los principales expositores de esta conferencia regularmente es el subsecretario López-Gatell y también pues el Jorge Alcocer, el secretario de Salud. Esos días, por ejemplo, donde se abordan temas, porque usted me comentaba, temas como seguridad o protección civil, salud, son temas en los que sí pueden, dar información los gobiernos durante este periodo. ¿Podría ser que esos días la transmisión en vivo de la conferencia sí se llevara a cabo? La cobertura se va a dar, y esas son las 3 excepciones que marca la Constitución para que se pueda generar el proceso informativo desde el gobierno, que es salud, que es protección civil y que son cuestiones educativas. Fuera de esos 3 supuestos, la Constitución prohíbe, sobre todo, Tirso, yo creo que debemos leer muy claro que la intención de esta prohibición es que se conserve la equidad en la contienda electoral, y la idea es que en el proceso informativo pues no se estén posicionando esos logros de gobierno para no desbalancear la contienda electoral, esos avances en los programas de gobierno. Y esa prohibición está para todos los niveles de gobierno, no nada más es para el federal, también es para los estatales, para los municipales, porque esa reforma constitucional tiene un propósito específico, y es que los gobiernos no planteen cosas que puedan desbalancear, ni informen de esos logros, esos avances, que desbalanceen desde los gobiernos la contienda electoral. Ese momento, que es de campaña, se deja precisamente para los contendientes, para los partidos políticos, para candidaturas independientes, para que posicionen ellos sus plataformas electorales, y lo que se impide es que información que se genere desde los gobiernos pueda, esa información de cuáles son los avances en sus políticas, en sus programas de gobierno, pues pueda desbalancear la propaganda, la contienda electoral. Entonces es importante que veamos que ese es el sentido que la Constitución da, y la misma Constitución genera el proceso informativo de salud,
de protección civil, de los casos educativos, para que se pueda seguir informando a la ciudadanía en estas cuestiones. Ahora, Claudia, y con esto cerraría la entrevista preguntándole dos cosas. Dice usted, esta prohibición queda dispuesta para radio y televisión. Entonces, en plataformas de redes sociales de otros medios podría transmitirse íntegra la conferencia matutina. Esa es la primera pregunta. Y la segunda sería, en pasados procesos electorales, como se presentó en el caso de Puebla, en Coahuila, en Hidalgo, ¿hubo alguna restricción, por ejemplo, para que en esos estados se transmitiera en su momento las conferencias del presidente López Obrador o cuando visitó los estados, etcétera? ¿Qué sucedió en aquel tiempo? Sí, este tema no es novedoso, como usted lo dice, en procesos electorales pasados. Efectivamente, se suspendió la transmisión, como lo dice la Constitución, la difusión de la conferencia mañanera cuando hubo las campañas electorales en estos procesos electorales locales, atendiendo a esta lectura que se ha dado de que constituye una propaganda gubernamental en ese proceso informativo. Así que no es novedoso, ya se ha aplicado en otros procesos electorales locales. Y respecto de las redes sociales, es un tema que no está regulado. Los procesos son diferentes porque en las redes sociales, a diferencia de lo que es radio y televisión, que en el tiempo del Estado se contrata para la ciudadanía en general, las redes sociales tienen una dinámica diferente, y en esa dinámica diferente es que la persona quiera acceder a la información. No se le pone la información como son los medios de comunicación de radio y televisión. Pero la prohibición constitucional está prevista para todos los medios de comunicación y particularmente en el modelo de comunicación política que tiene que ver con radio y televisión, los tiempos del Estado. Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral, le agradecemos mucho que esta mañana se haya tomado el tiempo de atendernos estas dudas. La agradecida soy yo, Tirso, que tengan ustedes muy buen día, me da gusto saludarles. Excelente día, consejera, hasta luego. Hasta luego. Ya escuchó usted, en voz de la consejera Claudia Zavala del Instituto Nacional Electoral, pues cómo estará estas restricciones. Y hablando de temas electorales, Francisco Javier Zavala, ex director